Ok, libro de Joel capítulo 2, versículo del 25 al 26. Nuevamente un agradecimiento a Dios por permitirme predicar la palabra de Dios. Esto es muy importante, ¿verdad? Estamos buscando el crecimiento. Hemos estado nosotros tomando... los temas de Dios son poderosos, son muy poderosos, ¿verdad? Entonces cada vez el Señor a nosotros nos está mostrando su gran poder, su enseñanza. No es estudiar teología. Normalmente, si ustedes se dan cuenta, cuando usted lee una Biblia, normalmente se puede dar cuenta que hay gente que eran pastores, hay gente que eran pescadores, y fueron llamados, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Hoy ya con todas las cosas más modernas, pues ya hay escuelas que hacen pastores, y hay escuelas que te enseñan teología. Pero lo más importante para un cristiano es ir enterándose de la verdad hacia cada uno de nuestras propias vidas. ¿Por qué te digo esto? Porque usted necesita fortalecerse en Dios. Usted necesita ir descubriendo a Dios. ¿Para qué? Para que cuando pase el tiempo usted no abandone el barco que es el cristianismo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en muchas iglesias muestran mucha teología. Y sí están muy bonitos y poderosos los mensajes, pero lo más importante que el Señor quiere darnos es que nosotros podamos irnos fortaleciendo cada vez más y más. Amén. Entonces, para que podamos nosotros seguir adelante, porque va a llegar momentos en que muchas veces la iglesia va a ser sacudida, ¿verdad?, por cosas, y nosotros necesitamos tener esa revelación para poder seguir adelante. Un cristiano no puede quedarse a la mitad del camino. Si ya comenzamos esa carrera, dice Pablo, hay que extendernos para llegar a la meta. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Joel, capítulo 2, ¿ya lo encontraron? Versículo 25 al 26. Se lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice así: Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos estos años por culpa de los saltamontes que Él mandó sobre nosotros. Tendremos mucha comida y alabaremos a nuestro Dios por todas las grandes maravillas que ha hecho en favor nuestro. Yo soy el Dios de los israelitas, yo vivo en medio de mi pueblo. Ellos me reconocerán como su único Dios, pues no hay otro como su único Dios, pues no hay otro como yo, y no volverán a ser humillados. Ayúdame a orar. Padre, en esta tarde oramos porque unja, Señor, mis labios, mi mente, mi corazón para predicar de tu Santo Espíritu, Dios, Señor, y sea tu Espíritu derramado, Dios, sobre cada alma en este lugar, Señor, y sea tu palabra bendecida, Señor. Háblanos, Señor, a nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús, y su iglesia dice un fuerte amén. Te traje un sermón que le puse como título Los secretos de los años perdidos. ¿Qué son los años perdidos? Pues más o menos te voy a tratar de decirlo. Es como cuando usted estuvo en una empresa y de pronto hacen un corte de empleados o venden la empresa, y usted tenía los 20, 25 años, por la situación de la empresa no lo liquidan como debería ser la ley, ¿verdad? Pero si la liquidan, usted se va a su casa y dice, híjoles, 22 años trabajé ahí. Y esos 22 años, ¿quién me los va a devolver? A veces, muchas veces en una relación, en un matrimonio, hay veces que se acaba pues los sueños, se acaba ese amor, ¿verdad? Que no debería, pero hay muchas situaciones en las personas y muchas veces dice uno, 30 años le dediqué a mi matrimonio y ahora resulta que ya se acabó. De eso habla el título, Los secretos de los años perdidos. Amén. Y esto habla aquí bajo la mente de Dios. Déjenme decirles algo, el Señor como creador, Él no le debe nada a nadie. Él hace, da vida, en su mano tiene el poder de la vida y la muerte, ¿verdad? Él hace maravillas, Él hace muchas cosas. Amén.
Aunque muchas veces los estudiados dicen por ahí que ya viene un satélite, un meteorito a la Tierra y no sé qué, pero eso no es verdad. Dios tiene el dominio de todo. Es como aquellas personas que dicen, en la tarde va a llover y no llueve, o va a haber mucho calor y se nubla. Dios tiene el poder. Amén. Y también tiene el poder, escúchenme, quiero que ustedes entiendan esto, tiene el poder de regresarnos nuestros años perdidos. ¿Habías escuchado eso? Tiene el poder. Tu Biblia dice así, libro de Joel, capítulo 2, versículo del 25 al 26, Reina Valera, dice así: y yo restauraré los años que comió la oruga. Está diciendo, la oruga, aquí como oruga, como saltón, como revoltón y la langosta, era una plaga que el Señor había mandado a su pueblo. No sé si te acuerdas cómo salieron los israelitas de Egipto. Dios mandó las plagas. Bueno, aquí también dice, el Señor dice, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envíe contra vosotros. O sea, como le comento, Dios tiene el control. Él mandó esas plagas. Aquí manda esta plaga también a Israel. Y en ese momento, cuando manda esa plaga, pues se viven calamidades, se viven tristezas, se viven hambre, se viven... Y dice el Señor, pero yo te voy a restaurar. Después de verte, sabemos que el pecado, hermanos, nos va a traer separación de Dios. Entonces el Señor lo que quiere volver a construirnos, volver a darnos esa oportunidad. Hay un momento de enojo cuando dice el Señor que somos de cabeza dura, que somos de corazón perverso, porque está diciendo, ustedes son una calamidad. Siempre a la puerta está el pecado y lo primero que hacen es el pecado. Pues aquí el Señor dice, yo voy a volver a restituir esos años que esa plaga acabó con tu vida. Versículo 26 dice, comeréis ahora hasta saciaros. Recuerden que después de la confrontación de Dios nos viene la bendición. Comeréis hasta saciarlos y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más serás un pueblo avergonzado. La Biblia nos habla, hermanos, que el Señor va a volver a restaurarnos. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Va a volver a restaurarnos. Y esto es parte del crecimiento de un cristiano. Yo te había hablado un poquito sobre Mateo 5:47, ¿verdad? Que decía la palabra, ¿qué hace usted de más? Si nada más saludo a los suyos. Cuando un cristiano empieza a renovarse, empieza a creer en Cristo y quiere cambiar, lo primero que hace es hacer cosas diferentes. Leímos en la palabra, ¿qué haces de más? Si nada más saludas a los tuyos, saluda también a tus enemigos, eso te va a dar crecimiento. Vimos también Juan 16:33, dice el Señor, dice, yo te voy a dar una paz en donde no la vas a encontrar. El mundo vive de una forma, pero yo he vencido al mundo. Nos está diciendo, si tú estás conmigo, vas a tener esa fuerza que yo te voy a dar. Y si estás conmigo, necesitas crecer, necesitas cambiar. En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, también Él nos dice sobre la vid. El que esté conectado a la vid va a llevar mucho fruto, pero el que se desconecta del tallo, que es Jesucristo, va a secarse y no va a tener una vida plena. Y nos enseña a que nunca abandonemos ese pámpano que es Jesucristo, ¿verdad? También vimos el libro de Salmos, este último, creo que fue el domingo, en donde decía, capítulo 126, versículo 5, que vamos a sembrar con lágrimas. Nos está el Señor preparando, porque muchas veces decimos, ya llegué con Cristo, las cosas van a pintar de color de rosa. Déjame decirte que no. Pero vamos a tener una fuerza, un poder, una autoridad,
como decía la Escritura también, que decía, donde tú pises, el Señor te va a dar el poder y la autoridad para que tomes dominio. Nosotros necesitamos tomar dominio en el lugar que estamos. No vamos a llegar y vamos a poner una cuerda y enfrente de todos voy a tomar dominio. No, vamos a tomar dominio, nos ha enseñado el Señor, orando, llegar y tomar dominio orando. Señor, dame gracia con estas personas, dame simpatía, que no me ponga nervioso. Nos está enseñando un crecimiento que debemos todos y cada uno de tener para tener ese valor para seguir avanzando. ¿Cuántos pueden decir amén? En el Salmo 126 dice, van sembrando con lágrimas, pero van a levantar un día con gozo. El Señor nos está retando, aunque muchas veces nosotros nos va a costar trabajo. Bueno, pues dice, vamos a sembrar con lágrimas, pero lo que viene va a ser algo cimentado, algo fuerte, ¿verdad? Vimos un ejemplo muy poderoso en donde decía, hasta Cristo lloró. Decía el versículo, no recuerdo cuál era el capítulo, decía el versículo 34, decía, y Cristo lloró. Él también, ¿verdad? Nos pone el ejemplo. A veces tenemos que hacer eso. No sé si en el momento antes de orar por Lázaro para que saliera, a lo mejor en ese momento su corazón se compungió y en ese momento Dios vio a su hijo que estaba derramando lágrimas por esa persona, y de ahí ese milagro de que Lázaro saliera, amén, de esa tumba, ¿verdad? Hoy estamos viendo muchas cosas, ¿verdad? Ahora estamos viendo de lo que se perdió de nuestros años pasados. Muchas veces estoy seguro que tenemos ese pensamiento, ¿verdad? Perdí 3 años ahí, o a lo mejor en una relación, ¿verdad? Ese tiempo perdido. Hay muchas veces que cuando hay, no sé, alguna muerte, la gente muchas veces también piensa, y por eso hay tristeza, porque dicen, es que fueron muchos años, aunque no nos llevábamos muy bien, pero pues sí resiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos vivos, una relación, un divorcio, ¿verdad? Y lo primero que dice uno, dice, ¿y quién me va a recuperar mis años? Todo lo que le invertí ahí, ¿quién lo va? Ojalá y le vaya mal, ojalá y lo atropelle un perro, y ojalá y se lo lleve una bicicleta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros estamos dolidos. Por eso decía aquí la palabra de Dios, Joel 2, con el libro que abrimos, dice, yo te voy a devolver lo que la plaga se comió. Yo te voy a devolver lo que tus años perdiste. Esto es algo muy, muy de mucha esperanza, hermanos. No está diciendo que nos va a regresar la misma situación, no sé, a lo mejor una muerte de una persona. Nos va a regresar a Lázaro, por decirlo. Lázaro y yo vamos a tener que un día morir. O sea, a lo mejor nos hace el milagro y va a ser muy poderoso, pero a lo mejor un día otra vez, porque Lázaro volvió a morir, ¿verdad? Lo que Dios nos quiere dar es fuerza y fortaleza para que vayamos teniendo madurez. Si nosotros abrimos nuestro corazón y tratamos de entender lo que Dios nos quiere decir en este mensaje, es que Dios va a restaurar lo que hemos perdido. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Un matrimonio disuelto, la salud, que muchas veces no devuelve a la persona, ¿verdad? Se van marchitando hasta que mueren. O otra oportunidad, ¿verdad? Que muchas veces dejamos esa oportunidad y la dejamos pasar y perdemos esa oportunidad y luego decimos, ¿cómo no me vuelven a ofrecer eso? O ese hijo que se fue y no regresó. Hoy tocaremos el tema de lo restaurado, amén, porque en Cristo la restauración es también una enseñanza para el futuro. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. También nos habla de la restauración pasada, lo que dejamos atrás. Nos enseña la restauración de lo que fue devorado, nuestra vida diaria, mis mejores años, por ahí dirían algunas personas. Y lo llevo a mi primer punto, el Dios que no comienza de cero. Si usted se da cuenta, el Señor en nuestra vida, cuando llegamos a Cristo, no comenzó desde cero. Comenzó con lo que encontró en nosotros. Con ese corazón marchito, con ese corazón lleno de pena o de venganza, ¿verdad? Él comenzó a trabajar en eso. Amén. En Isaías, capítulo 61, versículo 7, traducción, lenguaje actual, dice ahí, porque ustedes han
tenido que sufrir el doble de lo que merecían y los han llenado de vergüenza y de insultos. Por eso recibirán el doble de porción de riquezas y para siempre vivirán felices. Libro de Isaías, capítulo 61, 7. Así es como comienza el Señor. Después de que los avergonzaron, después de que hubo insultos, está diciendo el Señor, hoy recibirán, escúcheme, el doble de porción, ya sea de riquezas, y para siempre vivirán felices. Nos está derramando el Señor nuevamente, nos está recuperando nuevamente los años que invertimos, el amor que invertimos, el dinero que invertimos. Aquí hay un problemita, y es que el diablo pues no está contento con eso. Cada vez que usted viene a la iglesia, Dios nos despierta esa pasión de querer nosotros seguir adelante, de querer seguir sus pisadas. ¿Por qué? Porque hay bendición. ¿Cuántos pueden decir amén? Nada más tan sencillamente porque hay bendición. Sabemos que vamos a tener que sembrar muchas veces con lágrimas. Pero si el Señor Jesucristo sembró una resurrección con lágrimas antes de orar por Lázaro, de la misma forma nosotros nos enseña en que si tenemos que llorar, pues hay que llorar. Pero dice, el gozo va a venir después más fructífero. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay muchas veces, amén, que Satanás va a atacar el futuro. Amén. ¿Y cómo va a ser? Por medio de la memoria, por medio de nuestros pensamientos. Nos va a decir, has perdido tus mejores años en este trabajo. Y nosotros nos vamos a sentir frustrados, vamos a decir, sí, cierto. Y va a llegar la tristeza. Y va a llegar el desánimo. Y cuando entra un desánimo en el corazón, hermano, pues lo primero que hacemos, ya no tenemos nada que hacer. Ya no tenemos el gusto de hacer las cosas. Ya no queremos comer. Ya no queremos ir a trabajar. Ya no queremos hacer ya no queremos esforzarnos. Y ahí entra un detalle. También nosotros nos empezamos a enfriar. Ya no queremos nada con Dios. Porque dicen, ¿qué chiste tiene? El Señor no me ha hecho mi milagro. Amén. Eso es cuando Satanás entra en nuestro pensamiento y decimos, he invertido muchos años y esos ¿quién me los va a pagar? Y nos hará creer que ese tiempo está muerto para siempre. Esos años de enfermedad en una cama, esos años de abuso que vivimos en el trabajo o en una relación, esos años de soledad, a sentirnos abandonados, aun cuando una familia sea muy numerosa, nos sentimos nosotros fracasados. Amén. ¿Qué pensamos que son como un agujero negro, verdad? Que por ahí dicen los estudiados que hay agujeros negros allá en el espacio, que donde uno entra, que son infinitos, que no tienen... Así muchas veces nos sentimos nosotros. Dios nos puede llenar y se nos hace posible que pudiéramos regresar a las cosas abundantes. Vuelvo a repetir, el libro de Joel 2:25 nos está diciendo, amén, que regresará a los años que se comió la langosta. La langosta está haciendo una promesa. Yo te voy a regresar los años. Escuchen bien. Yo te voy a regresar los años, pero no las cosas. Porque me va a decir, ¿me vas a regresar a mi carro que me robaron? ¿Me vas a regresar a mi esposo que se murió? ¿Me vas a regresar mi trabajo? No. Nos va a regresar nuevamente los años. Amén. Dice, te devolveré esos años. Aquí podemos entender que Dios no manejará tiempos lineales, sino que se moverá en los años perdidos. Amén. Solo Dios puede difundir un propósito o un significado en cada vida de nosotros, en donde nosotros declararemos a veces que hemos perdido el tiempo. Ser cristiano no significa borrar nuestra vida pasada y cuenta nueva, porque nos vamos a acordar. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Nos vamos a acordar, y eso es bueno recordar. ¿Saben por qué? Porque ustedes van a ver la diferencia del viejo hombre, la vieja mujer que éramos, a como ahora, conforme a las cosas de Dios nos estamos convirtiendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso nos va a dar fortaleza en los años venideros, hermanos. Mucha gente llega a la iglesia, Dios hace la obra, perdona los pecados, pero la gente se empieza a alejar. La gente dura muy poquito en una iglesia.
Y yo estoy casi seguro porque les enseñan mucha teología. No les enseñan, ¿cómo se podría llamar? Las claves para seguir. Yo estuve igual, ¿verdad? Como ustedes escuchando predicaciones, dice que la fe es por el oír. Y yo escuchaba, pero luego yo también discernía, estudiaba, y yo decía, esto es algo fácil cuando uno quiere darlo de corazón. Esto no se vuelve carga cuando uno quiere estar con el Señor. Pero cuando somos tibios, dice la Escritura, no somos ni calientes, no somos ni fríos. Caliente significa que estés en fuego, que sigas adelante, que nada te detenga. Fríos es de que no quieres nada con Dios. Pero tibios entre sí, entre que no, y en que ahora sí, mañana no. Esos son tibios. Dice en el libro de Apocalipsis, dice, yo te vomitaré de mi boca. Porque al Señor no le gustan las cosas tibias. Le gusta que seamos nosotros o fríos o calientes. Si somos calientes tendremos una restauración y un futuro, una gloria, ¿verdad? El cielo. Pero si somos fríos, pues tendremos el lago de fuego, ¿verdad? Aquí podemos ver que ha quedado en un registro histórico lo que recordamos muchas veces en nuestra mente. Lo que Satanás diseña por medio de la mentira para que nosotros nos sientamos avergonzados de lo que pasó anteriormente. Un fracaso matrimonial, un fracaso con los hijos, un fracaso con los trabajos. Y él nos va a estar atacando diciendo, pues es que tu estrella es negra, ¿verdad? En el libro de Job, capítulo 42, versículo 10 en adelante, Job perdió todo. La salud, si usted cuando lo lea todo completo en su tiempo, pero ya en el versículo 42, en el capítulo 42, ¿verdad? No en el capítulo 1, ni 2, ni 3, ya cuando ya termina el libro de Job, capítulo 42, podemos ver que todo lo que había perdido, salud, hijos, fortuna, amén, Dios se lo regresa. Y quita el Señor, amén, esa aflicción de Job, dice Job 42. Le da el doble de lo que tenía antes. Dios no se olvida de sus hijos muertos. Dio ahora hijos, pero dice ahí que los hijos que le dio ahora eran hermosos. Job 42:15. Dice ahí que no hubo mujeres más hermosas que las que tuvo Job. Amén. La restauración, está diciendo la palabra de Dios, que incluye belleza, ¿verdad? Algo mejor de lo que teníamos. No revivió a sus hijos que murieron. Le dio otros hijos y más bellos. Amén. Esa belleza de todos esos escombros fue todavía aún mayor. Así pasará en nuestras vidas. Cambios hermosos, cambios que van a cambiar nuestra vida espiritual. No va a regresar Dios lo que perdimos. Nos va a dar cosas nuevas y más maravillosas. ¿Cuántos pueden decir amén? En el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 29, hay un ejemplo en la palabra de Dios donde está la suegra de Pedro. Jesús la encuentra tirada, enferma, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa cuando uno está enfermo? Pues pierdes las ganas de vivir, se te va el hambre, muchas veces empiezas a pensar, ¿cómo no me curé esa uña? Ahora ya me duele todo el dedo y toda la pierna, y te das cuenta que un dedito te tiene encamado, no puedes hacer ninguna situación, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta hasta que no estamos enfermos. Aquí la suegra de Pedro en Marcos 1:29, Jesucristo la encuentra tirada, con fiebre. Amén. Y no significa que la fiebre sea pecado, pero estaba enferma. Y el estar enfermo, amén, nos roba, ¿verdad? Ese es el de estar bien para ir a trabajar. Nos roba el propósito, nos roba el movimiento. Aquí podemos ver cómo Jesús la sana. Le da la mano y ella comienza a servir, se levanta. La enfermedad nos quita las fuerzas, pero Jesús no la devuelve al instante. ¿Cuántos pueden decir amén? Al instante. Cuando usted está con Cristo, cuando está con Dios, en ese momento Dios puede hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en un momento se sana. Yo no sé qué tanto Dios está tratando con nuestro carácter cuando tenemos una enfermedad. Pero yo estoy seguro
que si nosotros ofrecemos nuestro corazón y nuestros tiempos y hacemos un trato con Él, yo estoy seguro que se puede romper esa enfermedad. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 9, nada más estoy diciéndote los libros para que tú los puedas leer. Fíjense aquí está Saúl, ¿verdad? Saúl es el rey. El rey tiene un hijo que se llama Jonathan. Ahí comienza David a estar ahí cerca de ese castillo. Cuando Saúl muere y también muere su hijo Jonathan, antes Jonathan le dice a David, David, quiero decirte algo, si nosotros llegamos a morir en esta guerra, en esta batalla, quiero decirte que te encargues de mi familia. E hicieron una promesa. Normalmente, así como muchas veces en la historia o quizás en una película, cuando matan al rey, no sé si se han fijado que dicen, ¡viva el rey! ¡Muere el rey! ¿Verdad? Murió el rey, ahora es el nuevo rey. Bueno, en ese momento la gente, todos los que estaban alrededor, mataban a todos los del rey que acababan de morir. O sea, sus hijos, su esposa. ¿Por qué te digo esto? Porque no podían quedarse como con el trono cuando él creciera, entonces los mataban. Bueno, esta historia de 2 de Samuel habla de este Jonathan. Tuvo un hijo que se llamó Mefiboset. Este Mefiboset, cuando sabe la criada, la niñera que mataron al rey y que mataron al hijo del rey, que es el padre de este niño, lo que hace es sale huyendo. Usted léalo ahí en su tiempo. Sale huyendo y el niño se cae y de ese golpe queda paralítico. Entonces salen huyendo y se van a lejos. Entonces podemos ver ahí cómo el niño va creciendo. No creo que en aquellos tiempos había silla de ruedas. Yo creo que ese niño iba creciendo frustrado, amargado, ¿verdad? ¿Quién le podría regresar los años buenos? ¿Quién podría ayudarle en esa situación? Cuando David se sienta en el trono, se acuerda de la promesa que hizo con Jonathan y manda a buscar a este niño, a Mefiboset, y lo lleva al palacio. Lo encuentran, lo llevan y le dice, desde este momento ahora tú comerás en mi mesa. Y le dice, y ahora en este momento te voy a regresar las tierras que eran de tu padre, algunas propiedades les regresó, y en ese momento la restauración llegó a la vida de esta persona. No llegó totalmente, no fueron unas piernas nuevas, no fueron el poder andar y el poder caminar, pero podemos ver cómo Dios hizo el milagro en donde se movió con otras personas para que pudieran él llevarlo a ese lugar y darle un honor. Y finanzas, ¿verdad? Hoy sabemos que las enfermedades salen muy caro y aparte están encamados, no tienen trabajo y no se pueden mover de la misma forma. Aquí Dios nos muestra cómo Él se puede mover restaurando de las cosas. No hace, como te comento, no hace que tenga pies ni nada, pero le vuelve a dar ese honor y ese orgullo de estar cerca del Rey. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios de la misma forma nos devolverá a cada uno de nosotros esas situaciones. No nos va a devolver como éramos antes. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos sentimos frustrados y decimos, híjoles, no sé por qué no me regresas mi trabajo que perdí. Pero si usted saca cuentas puede decir, pues ahí tenía muchos problemas, me costó mucho trabajo subir, pero usted anhela regresar. Dios se va a mover, pero no para regresarle lo mismo, sino algo cambiado. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es así como el ejemplo de este Mefiboset. Así de la misma forma el Señor va a invertir en nosotros esos años que supuestamente se perdieron. Porque Mefiboset no fue al otro día. No, yo estoy casi seguro que se le cayó cuando salieron huyendo. El niño lloró, llegaron a un lugar de refugio, el niño seguía con dolores, le dio temperatura, pasaron tiempos y después, no sé, el doctor que lo vio, ¿sabes qué? Este niño nunca va a caminar. Y ese niño creció así, amargado y diciendo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue? Yo creo que no sabía, ¿verdad? No sé si le hayan dicho, no lo sé, cómo fue la situación, pero no creo porque, pues,
La que se la llevó fue una niñera, trató de salvarlo, pero se le cayó, dice la palabra de Dios. Así muchas veces nosotros, el Señor va a convertir esos años, no los perdidos, sino en cosas nuevas y más poderosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay muchas veces que la soledad actual también, muchas veces a nosotros se nos hace como un castigo. El silencio de que Cristo no puede hacer nada, y nosotros hemos pedido ese milagro para nosotros, pero déjenme decirle que el Señor Jesucristo está construyendo desde los cimientos para que nosotros podamos tener una vida diferente, una vida actual, poderosa. ¿Cuántos pueden decir amén? En la enfermedad, nosotros ya no correremos como un joven de 20 años, por lo menos yo, ¿verdad? Porque tengo 60. Pero la paciencia que se ha aprendido muchas veces en una cama, en una enfermedad, amén, cambia el corazón primeramente en oración, y en esa nueva criatura que Dios hizo en ese lapso de una enfermedad, esa situación es la restauración de la langosta. Significa que esa persona, cuando se levante de esa cama, debe de pensar diferente. No sé si me expliqué, te lo vuelvo a decir. Cuando estás enfermo, a veces dices, híjole, ya llevo 2 meses y no me curo. ¿Quién me va a restaurar eso? Bueno, en ese momento Dios empieza a trabajar con nosotros en la paciencia. Empieza a trabajar en nosotros en la oración. Nuestra oración va a cambiar la esencia porque hay una necesidad diferente. No sé si me explico. Ya no es lo mismo de decir, Señor, necesitamos un local. Cuando nosotros decimos, Señor, necesito que esta rodilla ya trabaje bien. La necesidad es diferente, la oración cambia, la petición es diferente. Esa es la restauración. El Señor está diciendo, bueno, voy a restaurarte tu rodilla. Probablemente ya no vas a correr, pero yo te voy a hacer caminar. Amén. Esa es una restauración. Pero en el tiempo de la enfermedad, el Señor va a trabajar con nuestra paciencia, va a trabajar con nuestra fe, va a trabajar con nuestra oración. Te llevo a mi segundo punto. La restauración no siempre es el regreso de las mismas cosas. Porque por ahí no nos hemos dado cuenta, pero decimos, regrésame a mi hijo. Y el sinvergüenza es un patán. Y cuando regresa, ya después dice, ya llévatelo, Señor. Regrésame a mi esposo. Y ya cuando lo tienes, dice, no, mejor se hubiera quedado ahí. Muchas veces no sabemos nosotros el pedir. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 habla sobre ese regreso, ¿verdad?, de las cosas. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. El Señor va a trabajar como usted llegó. Me preguntaban, oye, pero ese hermano tiene como 20 tatuajes. Bueno, el Señor en ese momento lo agarró con 20 tatuajes. Si después de llegar a Cristo se hace el 21, el 22, el 23, es que realmente no tuvo una convicción para el cambio. ¿Por qué? Porque el Señor nos agarró, así como nos agarró, el Señor no odia al pecador, odia al pecado. Cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos jala así como nos encontró. ¿Qué quiero decirte? Con el pecado que hayas hecho. Pero le dice a la personita, ¿verdad?, a la que querían apedrear, dice, vete y no peques más. Ya llegaste a mis pies con un arete, con 2 aretes, con 3 tatuajes, pero ya no te hagas más. Porque entonces, ¿dónde está la restauración de tu persona? Porque el Señor nos quiere restaurar, pero nosotros tenemos que poner también parte de nuestro carácter para lograrlo. ¿Cuántos pueden decir amén? En 2 Corintios te decía, 5:17, está diciendo, las cosas viejas han quedado atrás. Estaremos equivocados si pensamos que la restauración significa, escúchame, volver a tener lo mismo. Lo vuelvo a leer. Estaremos equivocados si pensamos que la restauración significa volver a tener lo mismo. En Ezequiel 37 enseña lo contrario. Dice, Dios devolvió la carne a los huesos secos. Está hablando de los huesos secos. El valle de los huesos secos. ¿Cuántos han leído esa historia? Ezequiel 37.
Fíjense, habla el Señor en Ezequiel 37 que había un valle, un terreno, en donde había muchos huesos. Se supone que eran huesos de soldados donde hubo la guerra y ahí se quedaron, no los pudieron enterrar porque eran demasiados. Entonces era el valle de los huesos secos, los huesos muertos. Cuando le dice al profeta, empieza a orar por esos huesos y di en mi nombre que salga carne, que haya tendones. Dios hizo nuevamente esos huesos secos, les dio vida, sopló vida, pero no fueron los mismos guerreros. Fueron unas personas ya más conviccionadas, más fuertes. Dios no hizo lo mismo, no sé si me explico. Les dio vida, pero no los hizo los mismos, los dio diferentes. Es como usted y como yo, cuando llegamos a los pies de Jesucristo, llegamos muertos en el espíritu, muertos en el alma. Y cuando Dios nos restaura, somos diferentes criaturas. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Aquí podemos ver cómo Dios envolvió nuevamente la carne de esos huesos secos, a esos soldados muertos, pero no para que fueran los mismos. Les devolvió la carne para que fueran diferentes. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Los unió, los cubrió, sopló por su nariz nuevamente y se volvieron nuevamente un ejército nuevo, pero más poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ya no eran los mismos, ahora eran mejores. Y muchos de nosotros así llegamos a los pies de Jesucristo, con los huesos secos, con el alma seca. El Señor nos restaura para que no seamos los mismos. Somos la misma persona, pero nuestra esencia debe de ser cambiante. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es como restaura el Señor. No solamente restaura los huesos, sino también restaura el alma, restaura la mente, ¿verdad? Nos da un poder. Cuando Dios restaura un matrimonio, no será el mismo matrimonio. Ahora son un nuevo matrimonio con cicatrices, porque hubo una situación ahí, pero ahora podemos alabar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque somos restaurados ahora en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? O muchas veces un ministerio, cuando uno deja un ministerio, cuando uno se aleja de Dios, ¿verdad? Dios restaura, nos restaura la humildad que habíamos perdido y nos vuelve nuevamente a ser hijos de Él. Cuando Dios restaura las finanzas, ya no serán las mismas. Ahora habrá una mayordomía nacida del dolor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando Dios restaura las finanzas no significa que nos va a dar el dinero que perdimos o el negocio que perdimos. Un ejemplo, mi negocio valía 200,000 pesos. El Señor no te va a regresar los 200,000 pesos. Lo que te va a regresar va a ser una fuerza de la mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Que aprendamos a gastar. Porque Dios nos va a dar, miren, es bíblico. Dios nos va a dar mucho dinero. Él no tiene problemas con darnos el dinero. No tiene problemas. Él nos puede dar 1 millón, 2 millones. Él nos da la inteligencia para que dice la palabra, para que podamos generar riquezas. Pero si nosotros no estamos pegados a esa vid que es Jesucristo, nosotros nos vamos a perder. Y vamos otra vez a perder ese negocio y nos vamos a perder nuevamente. ¿Por qué? Porque no tenemos esa restauración de esa mayordomía. Dios nos ordena que seamos mayordomos. ¿Qué significa? Que llevemos nuestros gastos, nuestros apuntes. En lo general, la gente vive así. Un ejemplo, cobran, hoy es el sábado, cobran su dinero y agarran y traen la cartera bien gorda, ¿verdad? Pues vámonos a las salitas, vámonos al cine. Oye, pero me toca pagar lo de la tarjeta el día lunes. Que me espero la otra semana y pago intereses, no importa. O sea, sabemos nuestros gastos y no apartamos o no llevamos un orden. Esa es una mala mayordomía. Dios nos hace mayordomos cuando llegamos a sus pies
¿Para qué? Porque él va a generar cierta fortuna y no la suelta porque usted no ha agarrado el ministerio de la mayordomía. Sigue, así como llegó a Cristo, sigue gastando igual, no interesándole. No importa, total, pues, pago los intereses. No es así. Porque el Señor se está dando cuenta, esta personita no cuida su dinero. Entonces, ¿para qué le voy a dar más? Lo voy a perder. Entonces, empezamos nosotros a caminar con Cristo. Nos enseña el Señor la mayordomía. ¿Y qué pasa? El Señor empieza a dar más. Y empieza a dar más. Y empieza a dar más. ¿Por qué? Porque lo sabes cuidar. Dice la Escritura que un día vamos a llegar delante de Él y también vamos a dar cuenta sobre lo que hicimos con el dinero. Es decir, a ver, ¿qué hiciste con tu dinero? Estuviste en una iglesia, no diezmabas. Estuviste en una iglesia, no ofrendabas. ¿Qué hiciste con todo el dinero que te lo gastaste tú solo? No había una mayordomía. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 4, Dios no repara cambiando las piezas como si fuera un relojero. En Jeremías 18:4 dice que Él es el alfarero. Dice que Él hace vasijas. No le quedó bien, la rompe y de esas cosas rotas vuelve a hacer otras vasijas. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Qué quiere decir con esto? Que el Señor de la misma persona puede hacer un milagro y hacer un jarrón más bello, más bonito, más grande, más caro. Dice Jeremías 18:4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija. De la misma hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Y así es como nosotros, hermano. A nosotros el Señor nos quiere restaurar y muchas veces nos va a romper hasta que entiendamos de que solamente Él tiene poder de hacer las cosas nuevas. ¿Qué quiero decir con esto? Porque muchas veces nosotros caemos en el mismo agujero y tropezamos con la misma piedra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces eso mismo hasta nos quiere alejar de las cosas de Dios, porque decimos, es que no hay cambios. Dios es el mismo de hoy y de siempre. En Él nunca va a haber cambios. Es el mismo de hoy y de siempre. Los cambios los tenemos que generar nosotros. ¿Cuántos están aquí? Él está diciendo ahí, el alfarero dice, cuando no resulta que este vaso no le pareció que estaba perfecto, dice que lo volvió a romper y volvió a hacer de lo roto, volvió a hacer el mismo vaso, pero con otra forma hasta que Él le agradó. Así es como Dios se hace con nosotros. Nos va cambiando nuestro carácter, va cambiando nuestros pensamientos, porque de lo mismo roto, eso va a ser. Hay un ejemplo en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. El hijo pródigo desperdició su herencia, fue humillado hasta comer con los cerdos, y cuando volvió esperaba ser solamente un sirviente. El padre no le devolvió el dinero, ¿verdad? Le devolvió la dignidad. Le puso un anillo, le puso una túnica, mató un becerro gordo para hacer fiesta, y los años de inmundicia fueron restaurados, no con monedas, sino con una fiesta. ¿Qué quiere decir esto? De la misma forma el Señor a nosotros nos va a dejar ese sentir de lo que nos pasó, pero para que nosotros podamos empezar a cambiar, pensar en los cambios, en la restauración. La restauración no fue volver a tener plata, fue a volver a ser el hijo que tenía una dignidad. En el libro de Juan, capítulo 21, versículo 15, habla sobre Pedro. Pedro perdió 3 años de un discipulado cuando lo negó. Dicen los estudiados que Jesucristo, su ministerio duró 3 años. Esos 3 años los discípulos andaban con Él, discípulos, aprendiendo cómo hacían milagros, cómo orar, cómo hacer cosas, cómo hacer maravillas. Jesucristo les decía, y ustedes van a hacer cosas más grandes. En un momento dado, cuando negó Pedro al Señor Jesucristo,
Él no quería negarlo, pero de alguna forma esa situación pasó y Jesucristo lo sabía. Pedro era pescador, me supongo, de un carácter muy fuerte, porque para estar pescando entre nubes, entre agua, entre que se hunde el barco, los pescadores deben de tener una cierta hombría, un cierto valor. Él le dijo: Señor, yo te amo y te amaré hasta la muerte. Dice Pedro: me vas a negar, Pedro. Yo conozco el futuro, pero va a haber una restauración. Cuando cantó el gallo, la última vez que cantó, en ese momento Pedro perdió sus 3 años de discipulado. Cuando lo encuentra, cuando llega Jesucristo resucitó, lo mandan llamar, Pedro llega corriendo y en ese momento le dice, ya tenía preparado el Señor ahí a un ladito de la playa la fogata, y estaba asando pescados y los invitó a comer, y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo Pedro: sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y se apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y ahí se ve ya algo complicado, ¿verdad? Porque Pedro les había dicho: estos te negarán, pero yo voy a estar ahí al pie de la letra y yo voy a morir por ti. La restauración es que le dice el Señor: si me amas, apacienta mis ovejas. En ese momento, él ya dejó de ser discípulo. En ese momento el Señor Jesucristo le está dando el ministerio de pastor. ¿Por qué le está diciendo? Porque le dijo: sobre de ti, sobre la roca que soy yo, Jesucristo, tú vas a ser el que vas a poner la iglesia. Y esa fue la restauración, ¿verdad? No le borró de su mente la negación, no le borró en la mente esa noche, y hasta el ruido del gallo cuando canta. Yo creo que después de ese tiempo, Pedro, yo creo que escuchaba el gallo y le traía el recuerdo todas las mañanas, ¿verdad? Y en ese momento yo creo que se ponía a orar. No le borró eso, pero sí le dio un ministerio más grande de lo que él traía. ¿Cuántos pueden decir amén? Su negación lo volvió un púlpito para que él pudiera predicar la palabra, y sabemos que él fue el que llevó la predicación a nosotros, que éramos los gentiles. Algunos de nosotros pasamos 10 años en el alcohol, en las drogas. No podremos regresar el tiempo que perdimos en andar en ese alcohol y en esas drogas, pero Dios usará esos 10 años de nuestra vida para que ningún adicto hable con nosotros y nos pueda decir: es que tú no me comprendes, porque tú no sabes o no has usado drogas. Dios, la restauración que hace cuando nosotros decimos: perdí 10 años en el alcoholismo, hubiera yo recibido a Cristo desde antes, perdí mucho tiempo. Así es que muchas veces nos engaña Satanás, dice: es que tú has perdido tiempo en esta situación. Bueno, el Señor lo va a usar para que usted pueda tomar un ministerio todavía más fuerte, ¿verdad? Una restauración poderosa. ¿Cuántos pueden decir amén? El tercer punto, te llevo a mi tercer punto. Cuando todo lo perdido lo podemos ver con ojos en lo eterno. Cada uno de nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo, llegamos destruidos, con complejos, situaciones de nuestra vida. Pero ahora, ya estando en Cristo, amén, tenemos que creer que no se ha perdido, que no hemos nosotros perdido esos 10 años o esos 20 años, o que ya somos adultos y llegamos a los pies de Jesucristo adultos. ¿Qué pasó con esos años? No. La palabra nos dice que todo lo perdido muchas veces lo tenemos que ver con ojos de eternidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo del 4 en adelante, dice ahí la escritura: ya no habrá más muerte, porque las cosas malas ya pasaron. ¿Qué quiere decir? Que no vivas de las cosas pasadas. Vive tu futuro. ¿Has llegado a Cristo? Pues este es el momento. Dice así: enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4.
al 5. Enjugará, o sea, va a quitar, va a secar, va a ponernos un Kleenex, Dios, todas las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron tus años, pero no hay problema, Dios va a secar tus lágrimas. Versículo 5, y el que estaba sentado en el trono, que es Jesús, he aquí que yo hago nuevas todas las cosas, y me dije, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Yo hago nuevo todas las cosas. Yo hago nuevo tu vida. No tienes que vivir del pasado. Sí recordarlo, de dónde nos sacó Dios, para no regresar, como dice la Escritura, al vómito, ¿verdad? En Romanos 8:18, vamos a leer, dice la Escritura, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros se ha manifestado. Dice ahí que las aflicciones del tiempo presente, no habrá, hermanos, nada que nosotros nos pueda detener. Llegar a Cristo no significa que nos vamos a evitar muchas cosas, no. Vamos a tener la fuerza, la fortaleza, el valor, el dominio, la fe para seguir adelante. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La Escritura nos dice que la restauración final es la resurrección. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y todo esto yo te lo digo porque usted necesita afianzarse a Dios, como le comento. Usted le pasa algo y lo primero viene, pero si en eco, y dice, ya no voy a ir a la iglesia. Es cuando más debemos estar cerca de Dios, es cuando más debemos estar cerca de la oración, es cuando más deberíamos estar receptivos de venir a la iglesia y decir, a ver, Señor, quiero escuchar qué es lo que está pasando, explícamelo. Y yo estoy seguro que Dios le va a dar un versículo poderoso para que usted descanse en él. Es como yo, cuando yo llegué, ya termino con esto, yo llegué a los pies de Jesucristo y como todo el mundo, ¿verdad? Si existe Dios, ¿por qué hay enfermedad? Si existe Dios, ¿por qué hay tantos ladrones? Si existe Dios, ¿por qué hay tantos niños sin padres? Si existe Dios, entonces no existe Dios. O Dios no nos quiere. Y el Señor me contestó clarito y exacto. Éxodo 20, versículo 10, porque la maldad de los padres será visitada sobre los hijos. Entonces, esto viene de maldad en maldad y yo también fui alcanzado. Señor, perdóname. Yo te ofrezco mi corazón, entra en mi corazón, me arrepiento de todos mis pecados y rompe con esas maldiciones. ¿Para qué? Para que ya no sean de generación en generación. Usted váyase un día, yo no tengo nada en contra de los muchachos, ¿verdad? Váyase a la Guerrero, váyase a la Merced, váyase a Tepito. Todas las familias se ven igualitas. Usted ve un chavito, ya lo ve todo rasurado de aquí, con un flequito, con una gorra, con una mariconera aquí cruzada y dice, esta es carne de presidio. O sea, usted lo ve y así lo ve. O ve a las niñas y las ve, no sé, con la falda chiquita y dice, esas niñas cuando crezcan van a andar en los bailes. Ya hasta uno, no es que la adivine, pero uno ya lo ve. O sea, no sé si me expliqué. O sea, usted los ve y dice, ese no es Dios. Pero Dios puede restaurar eso. Aquel que quiere y entrega su corazón, dice el Señor, yo te voy a restaurar. No te voy a restaurar dándote lo que perdiste, te voy a restaurar para que puedas crecer en tu persona, en tu carácter, en tu fe. Dice Dios, yo te voy a regresar, como dice Jeremías, vas a ser la misma vasija, el mismo jarrito prieto de allá de Tetepaque, ¿cómo se llama? Como dicen, el jarrito Tlaquepaque, dice, ¿cómo le dicen? Hay un dicho, pareces jarrito de, y uno dice así como, sí, muy frágil, no, prieto, chaparro y corriente, ¿verdad? Porque es un jarrito de prieto, chaparro y corriente, y así muchas veces nosotros nos sentimos. Dios va a restaurar con el mismo Arturo, los mismos huesos, el mismo pensamiento, va a restaurar para que seamos nosotros una nueva criatura.
¿Cuántos pueden decir amén? Y esto nos va a dar firmeza para que nosotros sigamos en las cosas de Dios y que ninguna cosa que pueda separarnos de Dios en el momento podamos digerirlo, porque estamos en esta tierra, estamos en este mundo. Tenemos una protección especial, pero también nosotros tenemos un principio y también tenemos un final. No es que estemos buscando la muerte, no es que estemos buscando, pero digo, tenemos que conocer el carácter de Dios. Mientras usted está en las cosas de Dios, usted va a traer mucha bendición a su vida y a los que le rodean. ¿Cuántos pueden decir amén? Es todo lo que tengo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro por un momento. Cierra tus ojos. Vamos a hacer esas cuentas, ¿verdad? Ahorita deberíamos de estar ya, yo diría, vamos a cerrar nuestros ojos y en este momento vamos a buscar la presencia de Dios. Y yo diría, si tuviéramos alfombra, yo diría, estos altares están abiertos y el Señor te invita para que pases al altar y en este momento tú derrames tu alma sobre ese altar. Entonces ya entraríamos a la alfombra, nos hincaríamos, buscaríamos un lugar y ahí estuviéramos nosotros y ahí yo seguiría con el momento, ¿verdad? El momento de entregar las cosas a Dios. Sabemos que hemos recorrido un camino. Muchos de nosotros hemos recorrido un camino muy largo por nuestra edad. Lo extraordinario no es, amén, dejar las cosas que hemos aprendido. Lo extraordinario es seguir sobre las cosas que hemos aprendido. Lo vencido, lo que hemos vencido nos enseña a declarar paz. Amén. Y lo permanente nos enseña a soltar. Lo sembrado nos enseña muchas veces a que ha sido regado con lágrimas. Y lo restaurado nos enseña que nada pierde cuando estamos en las manos de Dios. Dios se mueve. No se pierde de ningún año, no se pierde ningún familiar. No se ha perdido ninguna oportunidad cuando usted está pegado a la vid. Ningún sueño, dice la Escritura. Y ninguna lágrima se ha perdido. Todo se ha cosechado. Todo ha sido para la siembra, para el crecimiento, para la madurez espiritual. Porque si la langosta se comió nuestra juventud, y si la oruga devoró nuestro matrimonio, y si el revoltillo destruyó nuestra salud, Dios dice, te lo voy a devolver. No siempre como lo soñaste, pero siempre como lo necesitarás. Y al final en el cielo, cuando veamos el cielo abierto, amén, caeremos de rodillas y diremos al Señor, Señor, tú me has dado de más. Tú me has dado todo lo que aún yo no lo merecía. Y me has dado más de lo que yo aún pudiera haber imaginado. El Señor quiere restaurarnos. Quiere devolvernos esos años que de alguna forma nosotros pensamos que han sido en vano, que lo hemos perdido. No. Dios nos levantará de cada escombro para hacernos nuevas criaturas, nuevos en los cielos. Tenemos un llamado al cielo. Nosotros tenemos que entregarle al Señor esos años que supuestamente hemos pensado que lo perdimos. En tiempos de drogas, en el tiempo de divorcios, o en el tiempo de un abuso de trabajo, no lo sé. Muchas veces hemos pensado cosas y pensamos que cuando hay un